Bien, mis amados, quiero que busquemos en Deuteronomio capítulo 29, texto 29, por favor. Ahora sí, entremos en materia. Deuteronomio 29, 29. Pastor Helio, le avisas a la pastora Brenda que se una contigo porque ella intenta entrar, pero la señal no le da. Entonces, no lo va a lograr así. Deuteronomio 29, 29. Ok. Bien, si están ubicados, me dan una señal. Amén, amén. Amén. Ok. Amén. La Sagrada Escritura dice, ojo, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Ese es el texto con el cual quiero dar inicio a esta escuela del Espíritu, donde hablaremos de los niveles de revelación. Bienvenidos a una aventura extraordinaria a nivel espiritual, una experiencia única que va a marcar nuestras vidas y que nos va a permitir entrar en campos espirituales que quizás antes no habíamos entrado, a quitar velos que quizás no habíamos quitado, a conocer cosas que quizás no conocíamos, a repasar conocimientos que quizás ya teníamos, a rectificar información que de repente teníamos pero la teníamos mal. Así que será una experiencia de edificación mutua donde aprenderemos los unos de los otros, pero sobre todo aprenderemos y recibiremos del glorioso Espíritu Santo. De manera oficial, bienvenidos a nuestra escuela y gracias por estar conectado con nosotros. Hay una palabra extraordinaria que quiero pues abrir con ella esta escuela. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Quiero que cada uno de nosotros nos podamos apropiar de esta escritura, de esta palabra que se constituye en una verdadera promesa. Porque hay una herencia espiritual que muchos de nosotros no tenemos presente y que quizás por esa razón no estamos gozando o disfrutando de ella. Y es las revelaciones gloriosas del Espíritu Santo para enseñarnos profundidades y para llevarnos al conocimiento de lo que la letra misma no nos puede enseñar. Es importante el conocimiento intelectual, es importante el conocimiento escritural, es importante el conocimiento histórico, es importante el conocimiento filosófico y sociológico, es importante el conocimiento teológico y científico, pero para mí lo más importante es el conocimiento de las cosas espirituales, porque estas realmente nos llenan de riqueza. La mayor riqueza que nosotros podemos cosechar es el conocimiento de las cosas espirituales.
Y estas cosas generalmente no las vamos a aprender en un instituto bíblico ni en una universidad teológica. Estas cosas no las vamos a aprender muchas veces leyendo libros, sino que la única manera de conocerlas es en una comunión franca, directa y abierta con el precioso Espíritu Santo de Dios. Yo no pretendo hacerles entender o creer o mostrarles de que tengo toda la revelación. Entiendo que me faltan muchas cosas por entender, conocer y descubrir. Entiendo que cada uno de ustedes tiene un nivel de revelación, pero lo que sí pretendo es potencializar los niveles de revelación que reposan sobre cada uno de ustedes y que ustedes puedan potencializar los míos, porque mutuamente nos edificaremos y nos enseñaremos. Así que, amados míos, por más que estudiemos y por más profundamente que podamos ahondar en el Espíritu de Dios, habrán cosas que nunca vamos a conocer. Por una simple razón: las cosas secretas pertenecen al Señor. Hay secretos que no son revelados al hombre. Hay secretos que no son dados a conocer al ser humano. Esas cosas le pertenecen a Dios y Él se quedará con ellas y Él sabrá hasta cuándo. Pero alguien en la Escritura le dijo al Señor: Señor, gracias porque ocultaste estas cosas de aquellos, pero nos las revelaste a nosotros. Hay una gran verdad, y es que hay cosas que Dios revela, pero que no se las revela a todo mundo. Hay cosas que Dios revela, pero que no se las revela a cualquiera. ¿Será porque uno es mejor que otro? No. Dios sabe por qué lo hace. Y Él sabe por qué revela ciertas cosas a algunos y por qué revela ciertas cosas a otros. A mí me han sido reveladas muchas cosas y quizás a cada uno de ustedes le han sido reveladas también cosas. Yo pretendo compartirles de lo que a mí se me ha sido revelado y de lo que he entendido en las Sagradas Escrituras sobre una verdadera revelación. Hay dos cosas que nosotros vamos a encontrar en el aspecto espiritual de las Sagradas Escrituras, y es que en la Escritura encontramos información y encontramos revelación. La información nos trae iluminación. La revelación nos trae diseños. Voy a repetir esta partecita para los que están tomando apuntes. En la Escritura vamos a encontrar información y revelación. Entonces, la información, a ver cuántos están ahí tomando nota. ¿Qué cosa nos trae la información? Iluminación. Iluminación. Muy bien. De la información nos trae iluminación. ¿Y qué cosa nos trae la revelación? Diseños. Ok. De manera que tenemos personas leyendo la Biblia, pero hay muchos leyendo la Biblia caminando bajo una iluminación mediante una información. Pero hay otros leyendo la Biblia caminando bajo diseños mediante una revelación. Nuestra tarea en este proceso es descubrir usted bajo qué está caminando, bajo una iluminación o camina sobre diseños. Es una de las cosas que vamos a descubrir. La información se adquiere leyendo, se adquiere escuchando. La revelación se adquiere escuchando y después leyendo.
Me copió eso, ¿verdad? Entonces, hay gente que primero lee para luego escuchar. Hay otros que primero escuchan para luego leer. Hermanos míos, cuando yo pregunto si usted tiene fe, yo sé que todos los que están aquí me responderán con un amén. De hecho, es cierto esto, porque dice la Escritura que a cada uno de nosotros se nos fue dada una medida de fe. El asunto es que muchos están creyendo tener fe, pero que realmente están confundiendo la fe con el creer y aceptar una información, y eso realmente no establece un fundamento de fe. Mucho oído con esto porque es realmente importante. En algunas clases, no sé si en este grupo en algún momento el año pasado lo toqué, hacía una pregunta y la voy a hacer. Si ya usted estuvo conmigo en esta clase, no responda y dejemos para los nuevos. Pero yo hacía una pregunta. ¿Los demonios tienen fe? Quiero escuchar 2 o 3 personas que me respondan. ¿Tienen fe los demonios? ¿Quién me responde? ¿Qué criterio tendría al respecto? Si usted a alguien le hace esa pregunta, ¿usted qué responde? ¿Tienen fe los demonios? Escucho. ¿O lo hago por dedocracia? La escritura dice que ellos creen y tiemblan. Ok, conclusión, Pastor Juan, ¿tienen o no tienen fe? De acuerdo a lo que usted está expresando, yo creía que no. Antes creía que sí, ahora creo que no. Antes creías que sí, ¿sí o no? Ok, gracias, Pastor Juan, por tu respuesta y sinceridad. ¿A quién más le pregunto? A ver, ¿a quién estrenamos por aquí? Pastora Ligia, hermana Ligia, ¿usted qué cree? ¿Tienen fe los demonios? Aló. Le escucho. Yo creo que no tienen fe. ¿Usted cree que no? Ok. Pastor Nilsson, ¿qué piensa usted? El demonio tenga fe. Pastor Nilsson. Parece que se le está... Ahí Mi está. pastor, en mi opinión, pues yo pienso que sí deben tener fe, mi pastor. Ok. Ok, esto se está poniendo interesantísimo. Muy bien. Estrenemos a la pastora Claudia Zarza. Pastora Claudia, a ver si nos ayuda con este trauma. O nos enredamos. ¿Usted qué cree, mi pastora Claudia? Los demonios creen, ¿verdad? Ellos creen, pero no creo que tengan fe, pero porque creer a tener fe es diferente, porque el fundamento de la fe es Cristo y no se crean en Cristo, pero ellos creen, ¿verdad? Pero de ahí a que tengan fe, no creo que tengan fe. No sé si... ¿Cómo? Pastora Claudia, ¿cómo explicamos el creer sin tener fe? O sea, yo lo diría porque ellos, el conocimiento que ellos tienen, no sé, de Dios, porque acuérdese que ellos le decían a Jesús, ¿a qué viene? O a ti te conozco, pero a los otros no, o sea, tienen un conocimiento, tienen una información y un conocimiento. Pero yo entiendo que la fe ya es un asunto de que yo tengo una esperanza,
¿verdad? Y mi esperanza, pues en mí personalmente está fundada en Cristo, ¿verdad? Entonces no sé si los demonios tengan esa esperanza, porque si tuvieran esa fe en Cristo, no serían demonios, ¿o no? O sea, no sé, estoy enredando mal la cosa. Vamos a necesitar una psicóloga, pastora Claudia. Pastor, yo creo que los demonios no tienen fe porque yo creo que la auténtica fe nos debe llevar a una acción. Y al ellos creen pero no accionan, es como yo creer que un remedio me sirve pero no me lo tomo. Entonces, la auténtica fe me tiene que llevar a una acción. Entonces, si no me lleva a la acción, no hay fe ahí. Excelente, Pastor Juan. Muy bien. Escucho a la hermana pastora Aida Luz Fontalvo y entonces vamos a resolver este asunto. Si la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan, el creer es la fe. Ellos sí conocen quién es Dios. Ellos sí realmente saben quién es Dios y ellos creen en el poder de Dios, pero le temen. Muchas gracias, amada. Muy bien. Ay, qué interesante. Me alegra mucho cuando las clases se ponen así. Aquí lo único malo es que la mayoría tiene las cámaras apagadas y yo no sé con quién estoy hablando. A mí me gusta mucho que se mantengan ahí con sus cámaras activadas porque saber que estoy hablando con personas y no con nombres. Muy bien. Bien, mis amados. Mire lo interesante acá. La fe que aparece en Hebreos capítulo 11 usa la raíz griega pistis. Y la raíz griega pistis significa creer. De esta manera, el griego asocia el creer con la fe. Pero cuando uno busca la raíz hebrea para fe, encuentra uno la raíz emuná. Y la raíz emuná no habla de creer. La raíz emuná habla de fidelidad. La raíz emuná habla de perseverancia. La raíz emuná habla de verdad. Entonces, fidelidad, perseverancia y verdad no tiene nada que ver con el creer, sino que más bien se asocia al carácter. Ahora, si miramos el tema de si balanceamos la idea de las raíces griega y hebrea, lógicamente el griego nos aleja de una verdad. Sin embargo, cuando miramos la fe que hizo que Abraham se hiciera amigo de Dios, no encontramos esa raíz liviana pistis del griego, sino que encontramos la raíz firme de emuná, que habla de características asociadas al carácter. El creer no se asocia al carácter, sino al intelecto. Ahora, todo aquello que se cree a través del intelecto está fundamentado en una información, pero todo aquello que se cree fundamentado en el carácter que representa acciones está hablando de una fe. Mire lo interesante de esto. La información llega al intelecto, la revelación toca el carácter. Anotes esto porque con estas cositas ya valió la clase. La información llega al intelecto, la revelación toca el carácter. Por esa razón, el nivel de unción exousia que manifestaron o que recibieron los discípulos en Mateo capítulo 10, que habla de un poder delegado, era mediante una información que Jesús les había dado. Vayan, pongan las manos sobre los enfermos y sánenlos, hagan esto, echen fuera demonios en mi nombre. Ellos reciben una información al intelecto y van con esa idea. Y cuando van y hacen la obra, funcionó. Y ellos vinieron contentos a Jesús. Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús les dijo, no se gocen por esto. Alégrense cuando sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Entonces Jesús de repente le pegó una desconchinflada a
a los discípulos y les dijo, no se alegren por esta manifestación, porque esto no trae transformación. Esto no trae aprobación a ustedes. Más bien, cuando sus nombres estén en el libro de la vida, entonces gócense. ¿Ok? Pero luego Jesús les dijo, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ojo, Mateo 10 dice, y les dio autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, pero luego de la resurrección, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire qué interesante. ¿No se necesita poder para echar fuera demonios? ¿No se necesita poder para sanar enfermos? ¿No se necesita el poder para hacer estas cosas? ¿Cómo ellos hicieron esto sin haber recibido el poder del que hablaba Hechos 1:8, que habla del dunamis de Dios, del poder intrínseco que está ahí, hace parte de nuestra vida? Yo les invito a que ustedes entren un poco a meditar en este sentido. ¿En qué se basaban ellos para provocar señales antes de recibir el poder dado por el Espíritu Santo? Entonces uno mira la unción exousia, poder delegado, y uno ve que ellos operaban con algunas manifestaciones mediante una autoridad delegada, y la autoridad delegada es temporal. Pero luego vemos entonces, luego cuando viene el Espíritu Santo, Pedro va a la calle y la sombra de Pedro pasa por encima de un enfermo y el enfermo se sana. Poder intrínseco. Ahora, no era una autoridad delegada que se manifestaba de una manera temporal, sino que era un poder que ahora estaba en Pedro y que él podía manifestar en su misma naturaleza. Entonces, una cosa es que a mí me acompañe una señal por creer. Otra cosa es que yo provoque una señal por la fe. Oído, porque eso es importante. Una cosa es que a mí me siga una señal por creer y otra cosa es que yo provoque una señal por mi fe. Amén. Cuando nosotros analizamos la Escritura, uno mira y encuentra que el Señor nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La orden de Jesús fue, vayan y sanen a los enfermos. Entonces, bajo esa orden uno se pregunta, ¿a quién le toca sanar al enfermo? Ahora usted levante su mano derecha y diga, me toca a mí. El asunto es que nos llenamos la cabeza de tanta religión y de una falsa espiritualidad que por creernos tan espirituales nos alejamos de la verdad espiritual. Porque entonces oramos por un enfermo y decimos, ay no me miren a mí. Fue el Señor que lo sanó. Ok, correcto. Fue el Señor que lo sanó. Eso es indiscutible. Pero resulta que tú fuiste el instrumento de Dios para sanar al enfermo. Entonces, por creernos muy espirituales, nos estamos anulando nosotros. De hecho, hay gente que cuando sale a cantar, comienzan a orar y dicen, Señor, o si van a predicar, dicen, Señor, me quito yo y te pones tú, Señor. Yo no sé cuántos de los que están aquí han orado así, o han escuchado a alguien orando así. Ok, digamos que esa teoría religiosa, súper espiritual, es verdad. Entonces yo digo, bueno, Señor, me quito yo y tú enseñas esta noche. Listo, entonces yo me quito, dejo de hablar. Ok. ¿Habrá enseñanza? Entonces, ¿para qué fue ahí?
Correcto. La palabra dice, ¿cómo escucharán sin haber quien les hable? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? Tanto es importante la delegación como es importante el instrumento. Pero nosotros en el pensamiento religioso espiritual estamos anulando el instrumento para dejar la manifestación, y resulta que la manifestación siempre va a necesitar de un instrumento, y ese instrumento es usted. De manera que le voy a poner una tarea: nunca más se quite usted del medio, porque tú eres el canal de Dios para provocar sus maravillas. Tú eres el instrumento de Dios para provocar sus milagros. Y la orden de sanar enfermos nos la dio el Señor a nosotros, a usted y a mí. No nos sigamos justificando que los enfermos no se sanan es porque no tienen fe. Dios no le pide fe al enfermo, le pide fe al que va a orar por el enfermo. Pero nosotros nos justificamos, uno ora, pero es que la gente no cree, no tiene fe. Yo pregunto, el paralítico que Jesús levantó, el que le metieron por el techo, que rompieron, ¿ese paralítico tenía fe? Ni siquiera fue por su voluntad que fue allá, fueron los amigos que lo llevaron. Ese hombre no tenía fe, no manifestó fe en ningún momento. Sin embargo, Jesús lo sanó. Cuando los discípulos no pudieron liberar a aquel muchacho y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos liberar a este muchacho? Jesús no le dijo, lo que pasa es que el endemoniado no tenía fe. El Señor les dijo, por vuestra poca fe no lo pudieron liberar. Entonces el asunto somos nosotros. Ahora, la fe se desarrolla mediante una revelación. Nunca se desarrolla una fe mediante una información. Porque la fe te lleva a conocer los diseños, pero la información te lleva simplemente a ver los diseños. Hermano mío, ¿quién es una persona iluminada? Una persona iluminada es aquel que simplemente se queda con la información que otro le suministra. Pero una persona con revelación es aquel que no fundamenta su fe en la experiencia de otro, sino que procura tener sus propias experiencias con Dios. Hay algo muy tremendo que yo quiero que nosotros analicemos. Hermanos míos, ¿en qué creía Jacob? ¿En qué creía Abraham? ¿En qué creía José? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque el fundamento de nuestra fe para nosotros son las Sagradas Escrituras. Y ahí fundamentamos nuestra fe. Y decimos, yo creo porque la palabra lo dice. ¿Cuánto? A ver, levántenme la mano. Bueno, pero como casi todos tienen la cámara apagada, no lo veo. Levántenme la mano los que en algún momento han dicho eso. Yo creo porque la palabra lo dice. Ok. Amén, amén. Ok, ahora yo les pregunto. ¿Y si les quito la Biblia y les borro la Biblia, creerías? Amén. ¿Y en qué creerías? Pues le tengo una noticia. Vea la que me está haciendo compañía aquí. Mi mascotica se metió a la clase. Les tengo una noticia. Abraham no tenía nada que leer para fundamentar su fe. Así es. Jacob no tenía nada que leer para fundamentar su fe.
José no tenía nada que leer para fundamentar su fe. Sin embargo, fueron personas con cimientos inconmovibles. Nadie los sacó del fundamento de fe en el que ellos caminaban. ¿Pero cómo? No tenían Biblia, mis amados. ¿Qué información tenían ellos? ¿Dónde se podían ellos orientar el día que estaban débiles? ¿Dónde podían leer para fortalecerse si no había nada que leer? Su único refugio era la presencia del Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Nosotros tenemos la garantía de la revelación genuina, de la palabra inspirada por Dios. Las Sagradas Escrituras, tenemos 5,500 promesas plasmadas en la Escritura, pero un problema nos hace menguar en la fe. Una circunstancia difícil muchas veces nos hace retroceder. Muchas cosas se levantan y nos hacen dudar. ¿Cómo es posible que aquellos que no tenían la palabra escrita desarrollaron una fe mayor que nosotros que tenemos la revelación escrita? Algo no encaja, algo no cuadra, algo falta. En una oportunidad un ministro me dijo: pero ¿por qué usted habla de revelación si ya nosotros tenemos toda la revelación? ¿Qué te digo? ¿Qué estoy haciendo? Me dijo: nosotros ya tenemos toda la revelación y ya no hay más revelación sino la palabra. Pues yo quedé analizando esto y yo le dije al pastor: ¿entiendes todo lo que está escrito en la Biblia? Y me dice: claro que lo entiendo. Ok. Le hice una pregunta sencilla. Dime por qué se bautizó Jesús. No me supo responder. No me supo responder. Me dio 3 respuestas y las 3 respuestas son incorrectas. Primero me dijo: Jesús se bautizó para darnos ejemplo. Eso es mentira. Jesús no se bautizó para darnos ejemplo. Él le dijo a Juan que era por justicia divina. No fue por ejemplo, sino por justicia divina. Yo le dije: no es verdad. Entonces me dijo: Jesús se bautizó para darnos a entender el morir y resucitar en Cristo. Y yo dije: sí, pero entonces él en quién moría y en quién resucitaba, si él era Cristo. No me supo responder. Entonces, para mí la Biblia es la revelación codificada. La revelación codificada. ¿Qué necesitamos nosotros entonces? Necesitamos la revelación para decodificar la Biblia. Me quedé esperando la respuesta correcta. Bendito Pastor. sea el Señor. Pastor Abelardo, te escucho. Oiga, ha entrado una preocupación con esta situación. Esto está bueno. Mire, Cuénteme. haciendo un análisis de todo lo que hemos venido escuchando de la fe de nuestros primeros patriarcas que no vieron, no tenían Biblia ni nada de esa cosa. Para mí ese sí era una fe genuina. Nosotros tenemos una fe ayudada con un testimonio escrito. Que una fe ayudada. Abraham, yo escuché que Abraham lo llamaron el padre de la fe, no porque él llevaba a su hijo a sacrificarlo allá, sino porque desde pelado él empezó a hablar de alguien que no conocía, que tenía que ser más grande que las estatuas esas, porque el papá de ellos eran hacedores de santos, de eso, de cosas, y él decía: pero esta gente, ¿quién es eso? Si eso lo hacemos nosotros, tiene que haber alguien más grande. Creo que por eso Abraham comenzó Dios a
digo yo, a mirarle esa fe a él, que sin conocerle y sin verle y sin saber quién era, hablaba de él. Entonces, esa fe que nosotros tenemos es una fe que viene apoyada con algo que ya está escrito. Nos agarramos en ella para sostener esa fe, pero esa fe de esa gente sí era genuina, porque no había nada escrito, no había nada. ¿Sí? No había nada, no había nada. Pastor, mira lo que te voy a decir. Lo que la gran mayoría de los cristianos hoy manifiestan es una creencia en una información que es lo mismo que tienen los demonios, pero no una fe genuina en el Señor. Porque la fe va a depender del grado de revelación que tú tengas de Dios. Entonces, pastor, ahí donde los milagros se producen es con esa fe. ¿Por qué crees que hay tan pocos milagros hoy día? Claro. ya me la pillé ahí. Precisamente es donde los quiero llevar. Que nosotros podamos realmente entender y descubrir. Mire, cuando yo me puse a estudiar esto, mis amados, hace un tiempo, y me puse a ahondar en esto, yo dije, oh, por Dios, perdóname. Perdóname, yo estaba haciendo mucho ruido. Realmente estaba produciendo mucho ruido y estaba provocando tan poco en el mundo espiritual. Porque la gente hoy día, tú le haces ruido, se emociona y hablan en lenguas emocionales, pero no lenguas espirituales. Porque resulta que hay gente que está hablando en lenguas y usted se le acerca y le dice, hermano, baje la voz, y se resienten por eso. Y a mí nadie me puede convencer que alguien hablando por el Espíritu tenga lugar para un resentimiento en ese mismo momento. Eso no es el Espíritu Santo. La mayoría de las manifestaciones que tenemos hoy es puro emocionalismo intelectual. Poco Espíritu Santo. Poco. Y es preocupante. Marlis, te quedaste esperando la respuesta entonces. Amados míos, Pastor Nilsson, yo quiero, usted ha leído el pasaje, permítame, yo me pongo aquí bien cómodo porque esto cuando se pone interesante uno se tiene que acomodar. Pastor Nilsson, usted ha leído el pasaje cuando dice que Dios le mostró las estrellas a Abraham. Y dice la Escritura que cuando Abraham vio las estrellas, creyó. ¿Cómo me puedes tú explicar eso? ¿Qué tenían que ver las estrellas con la fe? ¿Por qué Abraham creyó cuando vio las estrellas? Te escucho, Pastor Nilsson. Bueno, el pasaje sí lo he leído. Y una de las cosas por las que Abraham creyó es lo que acaba de decir ahorita el pastor Abelardo, porque es que Abraham incluso antes de tener una relación con Dios ya creía, ¿sí? O sea, ya Abraham tenía esa fe activada. Entonces, cuando ya empieza a tener esa revelación, cuando la palabra dice que él incluso se llegó a, o sea, era amigo de Dios, sí. Entonces, para mí, que el solo hecho de saber que tenía una conversación con Dios era suficiente para creer, para tener fe. Eso suena bonito, pastor. Eso suena bonito. Pero mire que le tengo una sorpresita, amado pastor. Resulta, cuando usted lee el pasaje y lo va leyendo detenidamente, usted se va a dar cuenta que cuando Dios le dijo a Abraham, sal afuera de tu tienda y mira las estrellas del cielo, era de día, no era de noche. Y Abraham salió y vio las estrellas y no era de noche, era de día. Tremendo, tremendo. Entonces,
Entonces resulta que Dios le está hablando a Abraham de que le iba a dar prole, una descendencia. Pero Abraham decía, mi mujer es estéril, ¿cómo va a suceder? Y Dios le dijo, ven Abraham, ven aquí afuera y yo te muestro. Mira las estrellas. Era de día. Abraham dijo, ¿cómo voy a ver las estrellas de día? Y cuando sale y las vio, dice, y Abraham creyó. Porque el mensaje oculto aquí era, si yo puedo hacer salir las estrellas de día, también puedo darte descendencia a ti, aún con tu mujer estéril. Ahí apoyó Abraham su fe. Correcto. En eso que Dios le mostró, dice, ¿por cómo va a ser posible que me va a mostrar estrellas de día? Esto no es normal. Sí, señor, yo creo. Hay una cosa, pastor, que casi por lo regular no ha encajado conmigo. Con muchas personas que dicen, yo lo que no está escrito en la Biblia no lo creo ni lo acepto. Entonces, ¿dónde metemos un pasaje que dice, hay cosas ocultas que aún no se las ha enseñado a nadie? Y de que están ocultas es porque no están ni en la Biblia. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso dice, clama, busca, ten una conexión en línea conmigo y mi espíritu te enseñará cosas que tú no conoces ni le han sido reveladas a nadie. Pastor Abelardo, nadie podrá interpretar de manera correcta la Biblia si no tiene revelación. Claro. Así es. Pastora Carmen, ¿me vas a decir algo, mi pastora bella? Sí, pastor, buenas noches y Dios les bendiga. Bueno, entré y me inquieta mucho pues lo que están conversando y ahora pues tengo una inquietud. Abraham, cuando el Señor le dijo sal, para mí, pues interpretándolo cuando Jesucristo le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo del agua y del espíritu no puede ver el reino. Pienso que Abraham, Dios le dio la naturaleza y la condición espiritual para poder ver el reino, las profundidades. Tenía que estar en un estado espiritual para poder ver las profundidades. Nadie ve profundidad si no tiene esa investidura dada por Dios para poder ver el reino. Y Jesucristo se lo dijo al mismo Nicodemo, el que no naciere de nuevo del agua y del espíritu no puede ver el reino. Y Abraham estaba viendo el reino y las profundidades del reino porque estaba en la condición apta, en la condición que necesitaba para verlo. Y esa condición la da el Señor, porque la semilla la pone de él y el nuevo nacimiento lo provoca él. Él es quien pone la condición. O sea, él es el que da el estado por su santa y soberana voluntad, porque el nuevo nacimiento lo provoca él. Y pienso que esa comunión de Abraham con él, esa comunión, esa intimidad con él, como dice la Biblia, las cosas secretas son para Dios, para las reveladas para los hijos, y eso él en su soberana potestad es el que se da a revelar. El Señor se dio a revelar a Abraham y lo colocó en la condición espiritual para que él pudiera ver el cielo. Esa pues era mi inquietud, no sé si estoy mal desde ese punto de vista. No, muy interesante, mi pastora Carmen Sofía, ahí desde Valledupar, que cuando presenté a los pastores todavía no estabas conectadita. Pastora Carmen, pero fíjate que tú mencionas algo en la conversación de Jesús con Nicodemo, pero no me estás haciendo la diferencia de las dos dimensiones de nacimiento que hay allí en Juan capítulo 3, porque en el texto 3 de Juan 3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Pero en el texto 5 dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Entonces primero habla de ver el reino, pero luego habla de entrar en el reino. Pero las condiciones que se dan son diferentes. Entonces el nuevo nacimiento te permite ver el reino, pero el que ve no disfruta de lo que hay. Pero el nacimiento del agua y del espíritu te permite entrar en el reino, y el que entra goza de lo que el reino tiene. Así es, pero esa agua es el mismo Cristo cuando le dijo a la samaritana, si tú bebieres del agua que yo te ofrezco, se necesita, correcto, presentando en la sustancia y la esencia del agua. Correcto, ese es el verdadero bautismo en el Espíritu Santo, la inmersión espiritual. El bautismo en el Espíritu Santo
no es lo que durante muchos años pensamos que era hablar en lenguas. Y el que hablaba en lengua estaba bautizado y el que no hablaba en lengua no estaba bautizado. El verdadero bautismo en el Espíritu es la inmersión en el Espíritu, en el conocimiento del Espíritu. Por eso es que Jesús, cuando resucita, aparece a sus discípulos y sopla sobre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo, y durante 40 días los tuvo en la escuela del Espíritu, hablándoles acerca del reino. Y luego de eso vino el bautismo en fuego. Bautismo en fuego es que está el bautismo del Espíritu y el bautismo en fuego. Son cositas que necesitamos aprender a identificar. Pero bueno, volvemos aquí. Le mostré solamente 2 códigos de la Escritura, 2 nomás. El de Abraham y el del bautismo. Y resulta que si yo no analizo esta Escritura con una revelación del Espíritu, simplemente no voy a captar el verdadero mensaje que hay en cada uno de estos episodios. No vamos a entenderlo. ¿Cómo? A ver, ¿a qué pastor le pregunto ahora? Le estoy preguntando a pastores porque las preguntas que tengo son gruesecitas. ¿A qué pastor le pregunto? Pastor Thompson, ¿me podría responder una pregunta? A ver. Una pregunta sencillita, Pastor Thompson, a ver qué tienes para decirme al respecto. Cuando Jesús dijo, Abraham se gozó porque iba a ver mi día, dice, Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Se gozó. Ok, interprétame eso, explícame eso. Bueno, cuando Jesús decía Abraham vio mi día y se gozó, hablaba acerca de la revelación que había recibido en el trato cuando él había ofrecido a Isaac, cómo Dios había manifestado su gloria y diciéndole que a través de lo que él había hecho por la fe, todo lo que iba a recibir al final o sea, por causa de lo que él había hecho, confiar en Dios sabiendo que si Dios le había dado a él un hijo, siendo ya anciano, sin tener la capacidad para hacerlo, él podía entregar su hijo con toda facilidad, sabiendo que si se lo dio antes, se lo daría nuevamente aún después de muerto. Así que cuando él habla que Abraham se gozó al saber lo que Cristo realmente le había manifestado, lo pudo disfrutar. Y Jesús lo estaba manifestando, diciéndole a la gente lo que Abraham había hecho en cuanto a la fe, porque había creído, que era la base de todo lo que necesitaba Abraham para poder ver la gloria de Dios. Y perdone que estoy manejando aquí también. Tranquilo. Interesante. Algo, Pastor Juan Barrios, claro, te escucho. Bueno, yo creo que cuando el Señor dice Abraham vio mi día y se gozó, es que Abraham vivió en sí mismo la experiencia del Señor, porque Abraham se desprendió de su hijo para ser sacrificado y tuvo la convicción que aunque fuese sacrificado, Dios se lo devolvería de nuevo. O sea, él creyó que el Señor tenía el poder de dárselo y resucitárselo y no tenía ningún problema en sacrificarlo, porque así como tenía el poder de habérselo dado, también tenía el poder para resucitárselo si lo mandaba a sacrificar. Entonces, él vivió en su propia naturaleza lo que el Padre iba a vivir. Entonces, él vivió esa experiencia del Padre en ese episodio del hijo de Abraham. Entonces, yo creo que a eso se refiere el Señor. Qué bien. Pastor Juan, imagínate una cosa. Como ya le doy la palabra a Pastora Claudia. Pastor Juan y pastores que están aquí, amados hermanos. Abraham siempre supo que no iba a matar a Isaac. Ojo, Abraham siempre supo que no iba a matar a Isaac. Amén, amén, así es.
¿Por qué lo digo? Porque cuando él le quita la leña al burro y se la pone a Isaac, le dijo a los trabajadores que iban con él, quédense ustedes aquí y me esperan. Dice, y nos esperan, porque dice, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Él Así dijo, es, pastor. volveremos. Abraham siempre supo que él no iba a matar a Isaac. ¿Cómo lo ve ahí, Pastor Nilsson? Excelente, excelente, mi pastor. De verdad que estamos aprendiendo mucho. Ahora, dice que de pronto a su espalda había un cordero entre una zarza y a la final ese fue el sacrificio. Pero miren, permítanme, yo les estoy mostrando estas cositas, no lo hago con el fin de corcharlos, sino con el fin de mostrarles por qué es importante la revelación. Pastor Abelardo. Oiga, pastor, no, es que por eso es que realmente ese señor se llama el padre de la fe. ¿Usted sabe lo que es sostener una convicción de que no voy a matar a mi hijo hasta levantar y porque él levantó el paquete, la vaina para mocharle la cabeza? ¿Sí o no? Para sacrificarlo. Sostener esa convicción hasta lo máximo. No, ya eso no tiene nombre, hermano. Ya eso, por razón. Y si usted me dice ahora que él sabía, ve que él sí, Señor, le dijo, espérennos que regresamos. Sí, Señor. Sé que no lo voy a matar. Así levante, porque yo sé, oiga, ese sí es la fe genuina. Pero nosotros ya tenemos esa base ahí, ¿no? Ahí levantó la mano. Y si el Señor le dijera, uno va y sacrifique a su hijo, seguramente que así como eso, como dice, voy a levantar la mano hasta allá, ya uno tiene que apoyar esa fe para ahí estar, pero el Señor no tenía. Él no tenía un ejemplo similar. Pastora Carmen, ¿vas a decir algo? Sí, pastor, que quería aportar algo bueno y usted me saca de esta inquietud que tengo. Mira, yo entiendo en la revelación, por supuesto que, bueno, Abraham sabía que no podía matar a Isaac porque sobre él reposaba una promesa en la simiente de él, porque escrito está, en tu simiente serán benditas. En la simiente de Abraham venía la descendencia de Jesús. Y Isaac tenía que vivir porque de Isaac venían los 12 patriarcas y de ahí se desprendía la tribu de Judá, por el cual vendría el rey David, vendría la descendencia de Jesucristo. Correcto. Entonces, por eso es que Abraham tenía que saberlo. Isaac no podía morir porque se le dijo, en tu simiente, y la simiente era el mismo Cristo que toma el orden sacerdotal por Melquisedec. Y es de Abraham que se desprende, y por eso en Abraham, en su profundidad y en su espíritu, tenía que saberlo, sino que por fe y demostrarlo como testimonio a la humanidad, bueno, tenía que darse ese acto, ¿no? Ese acto de fe, pero en su interior, bueno, él de pronto estaba convencido de eso y por algo tocó dejarlo registrado, ese paso de fe que tuvo Isaac para darnos un ejemplo a nosotros de pronto de desprendimiento, para que el mismo Señor ocupara ese lugar en nuestro corazón y dar un ejemplo a través de Abraham de pronto de ese paso, pero la simiente no podía matarse porque de Isaac era la descendencia. Correcto. Pero pastor, mire, dígame, antes que se me vaya esto aquí, que yo creo que esto es un rema que se me pegó aquí ahora mismo. Estoy analizando esto, es que esto está muy bueno, hermano. Mire, hay algo que activa, lo que estoy viendo ahorita, hay algo que activa esa fe genuina, viendo en el testimonio de Abraham, es la obediencia, mi pastor. La obediencia activa una fe como la de Abraham. Él para llevar a su hijo allá tuvo que escuchar a alguien, el Señor le dijo, haz esto y llévalo, y él entró en obediencia. Entonces, la obediencia tiene parte en activar una fe genuina. Eso fue lo que me vino ahora, sí, no sé qué tal es. Súper importante. Ahora, les invito a que asocien ese tema, ese pasaje del sacrificio en el monte Moriah de Abraham con la crucifixión de Jesús y la expresión de Jesús. Abraham se alegró de ver mi día.
¿Qué fue lo que realmente sucedió en el monte Moriah aquel día? Ahora Pastor, sí los... Dígame, Pastor en Thompson. lo personal creo que Dios llevó a Abraham hasta el límite, al límite de sus convicciones. Y cuando Abraham presenta realmente el cuchillo sobre su hijo, porque no era que se iba a detener, él iba a cumplir, o sea, iba a cumplir con el mandato que Dios le había hecho, aunque él había declarado por la palabra que regresaría con su hijo hacia atrás. Él sabía que si aún tenía que matarlo ahí en el altar, ahí mismo Dios se lo iba a recortar, se lo iba a devolver, porque estaba profetizado de que tendría que venir un cordero inmolado para poder restaurar la humanidad, darle la oportunidad a los hombres que fueran salvos. Entonces, Abraham iba a cumplir la palabra y Dios tuvo que detenerlo, porque la convicción de Abraham estaba pero tan certera que aunque él lo matara, Dios se lo tenía que devolver nuevamente, porque era una promesa. Abraham se agarró de la promesa de Dios y conforme a eso actuó en fe para ver la gloria de Dios manifestada. Pastor Thompson, ya te doy la palabra, Pastora Claudia. Pastor Thompson, mira lo que te voy a decir. El asunto era que por causa de la revelación, Abraham conocía un diseño. ¿Cómo dice, Pastor? El asunto era que a causa de la revelación, Abraham conocía un diseño. Y ese diseño le enseñó a Abraham que Isaac jamás moriría de esa forma. Por eso él pudo avanzar, confiado y seguro del diseño. Ahorita les voy a mostrar algo más. Pastora Claudia, te doy la palabra. Bueno, usted, era una pregunta, pastor, pero ya me la respondió, porque yo iba a preguntar si cuando Dios le dice que viste mi día, se refería al día de Jesús, pues del sacrificio de Cristo, que le fue revelado a Abraham, ¿verdad? Y por eso él sabía que su hijo no iba a morir, porque venía, o sea, Dios le había revelado a Abraham lo que iba a pasar con Cristo. A eso se refiere cuando dice que vio mi día, ¿cierto? A eso se refiere, correcto. A eso se refiere. Gracias. Ahora, miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 13, texto 8, la parte B del texto. Apocalipsis capítulo 13, texto 8, miremos la parte B, la segunda parte del texto. ¿Quién lo tiene? Amén, pastor. Léalo, por favor. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 13, 8. Ah, caramba. 3, 8. No, 13, 8. Bueno, 13, 8 dice la palabra de Dios. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok. Miren esa última frasecita. El libro del Cordero, olvidemos la parte de atrás, olvidemos incluso el libro, centrémonos en esto. Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pastor Abelardo, ¿de qué hablan ahí? Oiga, pastor, creo que esa aparición de ese cordero ahí, esa salsa, que le llegó a Abraham en el momento de sacrificar a su hijo, entiendo yo que es la señal que dice se alegró porque fue su día. Como ese cordero fue sacrificado ese día ahí por Abraham, así él sería sacrificado desde un principio. Yo entiendo esto ahí, lo entiendo así.
Miren, mis amados, en esta oportunidad solamente les voy a mencionar esto. Y lo voy a dejar que estudien un poco. El Apocalipsis habla de 3 tiempos proféticos. Lo que fue, lo que es y lo que será. 3 tiempos proféticos. En el Apocalipsis se muestra a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también hay una parte donde lo muestra como un cordero inmolado. Aquí lo importante es saber en cuál de los 3 tiempos proféticos Jesús es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y a cuál de los 3 tiempos proféticos pertenece el "y vi un cordero como inmolado en medio de los ancianos". Amados míos, hay 4 sacrificios que se registran en la Biblia. Un sacrificio espiritual en el cielo, un sacrificio transicional en el huerto del Edén, un sacrificio del sustituto en el monte Moriah con Abraham y el sacrificio perfecto de Jesús en el monte del Gólgota. Ojo, un sacrificio espiritual, un sacrificio transicional, un sacrificio sustituto y el sacrificio perfecto. Yo los invito a estudiar sobre eso, a indagar sobre eso, a meterse en eso. Pero les advierto, solo con revelación podemos encontrar estas cosas. Pato, disculpe, para ver si me puede repetir los 4 sacrificios. Disculpe. Un sacrificio espiritual, Ajá. un sacrificio transicional, un sacrificio del sustituto y el sacrificio perfecto. El segundo es sacrificio transicional. el tercero. El tercero es el sacrificio del sustituto. Fue lo que pasó con Abraham allá en... Correcto. Y el cuarto, correcto. Y el cuarto es el sacrificio perfecto. Stop. ¿Los tiene? El sacrificio espiritual sucedió en el cielo, ¿cierto? Sí, señor. Un sacrificio espiritual en el cielo, un sacrificio transicional en el Edén, el sacrificio sustituto en Moriah y el sacrificio perfecto en el Gólgota, que a la final es en el mismo lugar donde Abraham estuvo en aquel sacrificio. Geográficamente es el mismo monte y el mismo lugar. Ok. Amados míos, no puedo yo tratar de interpretar de manera intelectual lo que vino a mí por revelación. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ojo, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, que toda la Biblia es el resultado de una revelación. Ahora, yo no puedo tratar o pretender interpretar usando el intelecto lo que vino mediante una revelación espiritual. Regálenme ahí un minutico, por favor.
Ok. Por esa razón, la iluminación que se da en el intelecto no es suficiente para poder entender y comprender la revelación que se fundamenta mediante un carácter de fe. Es imposible descifrar la revelación mediante el intelecto. No es posible. Por eso, tú puedes conocer muchas cosas mediante un estudio teológico. Pero hay muchas cosas que no vas a conocer jamás si no entras en un nivel de revelación por el Espíritu Santo. Amén. Aquí quiero cerrar nuestra primera clase. Oiga, Pastor Enoch,